Por favor, en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 15, Evangelio de Lucas, capítulo número 15, aprovechamos para darle un saludo a las personas que nos van a estar observando y nos van a estar mirando por el canal de YouTube. Seguimos en Lucas, capítulo 15, Evangelio de Lucas. Estamos predicando esta serie de predicaciones basadas en la parábola de el hijo pródigo, a propósito de que estamos ahora mismo en el mes de familia. Hemos terminado nuestra conferencia de familia, pero hemos determinado seguir predicando el tema de familia. Acá estamos en el punto de misión Santa Cruz de Tenerife Sur y estamos entonces en esta parte sur, en San Isidro, en este punto de misión de nuestra iglesia, y así que queremos animarle para poder seguir viniendo con nosotros. Y si alguien que nos ve, le extendemos la invitación cordial para que pueda venir y conocernos acá a la iglesia Peniel San Isidro. Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Estamos predicando esta serie de 5 mensajes. Hoy vamos a hablar de esta segunda parte. Hoy vamos a hablar de uno de los íconos de esta parábola. Es acerca del hijo pródigo. Estamos en Lucas, capítulo número 15, y vamos a leer la palabra del Señor bajo esta porción. Desde el versículo número 11, yo le voy a dar lectura, tú por favor sígueme con tu vista. Lucas capítulo número 15 y versículo 11, dice así la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, y mira lo que dice, perdidamente. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Tremendo la condición a la que puede llegar el ser humano cuando está lejos de casa, cuando está específicamente lejos de Dios. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero dice que nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado a tus hijos, hazme como uno de tus jornaleros. Dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: saquen el mejor vestido, vestidle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Finalmente comenzaron a regocijarse. Estamos predicando bajo el tema El hijo pródigo, una historia con personajes en reparto. Y hoy vamos a hablar bajo la sección específicamente El hijo pródigo. La semana que viene vamos a estar hablando acerca del hermano mayor. Después hablaremos del Padre misericordioso. Y cerraremos este ciclo de mensajes hablando acerca de la madre. Y tú vas a decir: pastor, pero la madre no está en el pasaje. Bueno, tienes que venir y no te pierdas esa predicación que hoy estuvimos hablándola en la mañana en la iglesia en el Ferro. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Y vamos a hablar del hijo pródigo, segunda parte. Señor, ayúdanos para que podamos entender lo que tal vez hasta ahora no hemos entendido. Permítenos sacar los principios más elementales y fundamentales que podamos darle aplicación en nuestra vida práctica. Permite que este mensaje pueda llegar no solamente a nuestros corazones, sino a aquellos que nos van a mirar, que también puedan reconocer esta verdad fundamental de la vida. Ayúdanos a comprender el propósito, Señor, de esta enseñanza. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús.
Amén y amén. Mira por favor, el versículo número 11 comienza diciendo de la siguiente manera, en esta parábola el Señor la introduce de la siguiente manera. Versículo 11 dice, y también dijo un hombre, ¿qué dice? Tenía específicamente, ¿cuántos hijos tenía en esta parábola este hombre? Tenía específicamente 2 hijos. Las personas de esta parábola no tienen nombre, pero tenemos problemas, o mejor dicho, no tenemos problemas para poder identificar el cuadro de lo que van a representar. El Padre básicamente podemos ver que representa específicamente a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que el Padre va a representar a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho porque Juan capítulo 14 y versículo 9 dice, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, me ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? De manera que a Jesucristo representa una figura perfecta. De hecho, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Aunque hay distinción en la Trinidad, evidentemente, ¿verdad? Eso es parte de las cosas que ya hemos explicado. Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero son iguales, no son iguales. Pero los tres son Dios. Dios coexiste en 3 personas diferentes, no dejando de ser el mismo Dios. El hijo menor representa, y vamos a ver, a los publicanos y a los pecadores que viven perdidamente, y a él es que nos vamos a enfocar hoy. El hijo menor entonces representa a los publicanos y a los pecadores que se habían de alguna manera apartado espiritualmente de su hogar y estaban buscando un nuevo comienzo en su vida. Eso representa el hijo menor. El hermano mayor representa a los rectos en su propia opinión, es decir, a los escribas y a los fariseos. Mira el capítulo 15, como comienza esa historia diciendo, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, dice que para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. De manera que el hermano mayor va a representar a los escribas y a los fariseos con una mirada crítica constantemente diciendo, mira, Jesús come con los publicanos y pecadores. El corazón del hijo menor se encontraba en el país lejano, aún antes de que fuera a vivir a una provincia lejana. Y esto es algo que tú y yo necesitamos entender y reconocer. El corazón de este muchacho ya estaba lejos, muchísimo antes que le dijera a mi papá, papá, parte la herencia y dame los bienes que me corresponde. Necesitamos entender que el pecado en el corazón del creyente, el pecado en el corazón del ser humano, lo aparta por completo de Dios. Escúchame algo, el corazón de este muchacho ya estaba lejos mucho antes de que se fuera de su casa. Secretamente en su imaginación tal vez podemos discernir o podemos pensar que había disfrutado de los placeres que había ya planeado previamente. De manera que podemos entender que el pecado en el corazón de este muchacho, lo que él había planeado hacer en esa tierra lejana, no fue algo que le surgió de repente a la mente. Es algo que podemos mirar, que calculó específicamente de que quería que sus pies se deslizaran tal vez a ese pecado. La imaginación, mis hermanos, es como una matriz que puede dar a luz ideas que pueden ser tanto creativas, escúchame algo, como destructivas. ¿Qué situación con la imaginación y qué situación con la mente? Lo voy a volver a repetir. La imaginación puede ser una matriz que puede reproducir una creatividad para lo bueno, como una creatividad para lo malo. Ese es el corazón de aquel que vive lejos de Dios. Qué terrible es cuando hemos tenido una imaginación que comienza a fabricar literalmente pensamientos que no glorifican el nombre del Señor. Dios quiere que tú y yo podamos utilizar esa imaginación para poder hablar de cosas maravillosas para Dios. Qué terrible es cuando muchas personas pueden utilizar la mente y la cabeza y la imaginación no para cosas positivas, no para cosas buenas, sino para cosas lamentablemente negativas. Cuando los malos deseos dan a luz el pecado, después cuando el pecado se desarrolla completamente a la luz de la muerte, vamos a ver que va a producir destrucción en la vida de una persona.
Vamos a ver que Santiago no va a mirar el pecado como una acción, hermanos, una acción única, sino que va a ver el pecado como un proceso metodológico y sistemático que se lleva a cabo. De manera que estamos hablando del hijo menor y estamos tratando de entender la razón de la decisión de este muchacho. Escúchame algo, la imaginación y el pecado fundamentalmente nacen acá. Nacen en la mente y nacen en la cabeza. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, es decir, el deseo, después que ha concebido, la palabra concebir aquí en griego significa quedar embarazado. ¿De qué? Del pecado. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, el deseo queda literalmente embarazado del pecado. ¿Qué es lo que sucede, pastor? La primera etapa es un deseo que nos atrae. Y cuando le damos rienda suelta a los deseos, entonces cuando no le ponemos un stop y no le ponemos un alto, entonces nos embarazamos del pecado. Estamos concebidos del pecado. Y dice que una vez que está concebido, da luz el pecado. En la tercera etapa. Y el pecado siendo consumado, es decir, una vez que el pecado ha sido ejecutado y ha sido cumplido, finalmente da como consecuencia a luz la muerte. Al considerar esto a través del hijo menor, de este hijo pródigo, podemos ver entonces un proceso, mis hermanos, sistemático en el que se fue separando literalmente de Dios. Eso ya estaba en su corazón desde hace muchísimo tiempo. Ya había propuesto en su corazón decirle a su papá, parte de la herencia que me toca, dame los bienes que necesito porque yo me quiero ir y quiero ir, como posteriormente vamos a ver que su hermano le dice, quiero ir a disfrutar con las prostitutas, quiero ir a malgastar el dinero por completo que su padre le había dado. Salmos 7:14 dice aquí que el impío concibió maldad. ¿Lo viste? He aquí que el impío quedó embarazado de la maldad. ¿Quieres escuchar lo que dice la siguiente palabra? Estoy en Salmos 7:14, por favor. He aquí que el impío concibió maldad. Y mira lo que dice. Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. De manera que el pecado es algo, escúchame, no te lo pierdas. El pecado es algo que primero ocurre en la mente, luego pasa al corazón y finalmente se practica y se lleva a cabo. Necesitamos tener esto presente. De manera que mientras más soñaba el muchacho con el país lejano, más estaba sembrando la semilla que finalmente traería problemas y decepciones al corazón de sus padres y decepciones a toda aquella persona que le rodeaba. Mientras más imaginamos el pecado, mientras más nos asimismamos al pecado, más estamos sembrando, mis hermanos, la semilla de aquello que no glorifica al Señor. Proverbios 17:25 dice de la siguiente manera, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Es terrible, ¿verdad? Qué terrible cuando el pecado llega para poder devastar la vida. Qué terrible es cuando un joven puede devastar por completo y destruir por completo su vida porque no le coloca parámetros a sus imaginaciones y a sus pecados y termina acabando y destrozando la vida de sus padres sin lugar a un espacio para el arrepentimiento. El escritor William Ralph, en su ensayo, dice un pensamiento de la siguiente manera. Nosotros siempre estamos sembrando nuestro futuro. Escúchalo bien. Nosotros siempre estamos sembrando nuestro futuro. Siempre estamos cosechando, escucha bien, el pasado. Nosotros siempre estamos sembrando el futuro. Nosotros siempre estamos cosechando el pasado. ¿Cómo se traduce eso, pastor? No somos más que el resultado de las decisiones que hemos tomado una vez en el pasado. ¿Y qué estamos haciendo hoy? ¿Cosechando el presente? No, estamos cosechando lo que ya hemos sembrado en el pasado. Este muchacho estaba cosechando y vamos a ver que va a cosechar, lamentablemente, lo que era sembrado. La idea de ser un hijo pródigo ya estaba en el corazón de este muchacho. Mira conmigo, por favor, el versículo 12. Comienza el 12 diciendo, un hijo tenía dos hijos, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
Dice así literalmente, esto luego lo vamos a examinar más. ¿Y qué dice? Y él le repartió, y les repartió, ¿qué dice? Los bienes. Él le repartió los bienes. Segunda de Timoteo 3:2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Esto se refiere específicamente y categóricamente a este hijo. ¿Puedes imaginar? Yo quiero que tú luego vas a ver el contexto conmigo y que puedes imaginar en la sociedad en la que nosotros vivimos. Este muchacho le estaba diciendo, llega, versículo número 12, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. En el contexto judío, ¿saben lo que le estaba diciendo? Muérete y dame mi herencia. Eso es básicamente lo que está diciendo. Y segunda de Timoteo está diciendo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, no tienen filtros de ningún tipo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hermanos, no es inusual para los jóvenes judíos irse de casa y reunirse con los parientes o amigos en otros lugares. Escúchame, lo que estamos viendo en contexto en esta parábola, en este pasaje, no era algo común. Vemos ahora mismo en las sociedades norteamericanas, por ejemplo, que a los 18 años los muchachos quieren agarrar y arrancar a correr de los hogares. Aquí en España tenemos un cuadro similar y parecido por completo. Mucho irrespeto hacia los padres. ¿Puedes imaginar que un joven te dice, muérete, que quiero la herencia de mi casa? Pero el hijo se perdió debido a su voluntad. Y el padre tenía que esperar hasta que él se hubiera quebrantado y estuviera listo para someterse a los designios de su padre. Pero el hijo menor no estaba planeando visitar a sus parientes, claro que no, había rebeldía en su corazón y quería ir a malgastar el dinero de la herencia. Y dicho así de paso, él no había trabajado. Él quería permanecer como un exitoso extranjero en el país lejano. Y podemos acuñar un comentario con una aplicación práctica. Simplemente donde pudiera hacer lo que le viniera en gana. Y respeto, ¿no? ¿Qué corazón podemos ver? El que guarda la ley es hijo prudente, dice Proverbios. Mas el que es compañero de glotones es vergüenza de eso. ¿Sabes qué estaba haciendo este muchacho? Estaba trayendo, no solamente estaba irrespetando a su papá, no solamente estaba deseando que muriera. Literalmente, escúchame, estaba trayendo vergüenza al corazón de su familia, estaba trayendo vergüenza, estaba trayendo pena al corazón de sus familiares. Un escritor llamado Blaise Pascal dijo, toda la infelicidad de los hombres surge del simple hecho de no poderse quedar tranquilo en un solo espacio. Los voy a volver a repetir. Mira, una cosa es que tú y yo salgamos de un lugar por necesidad, a que simplemente queramos ir, porque queramos irnos de un lugar por un simple pecado y una simple vanidad. A eso le podemos adjuntar Proverbios 13:1, que dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. De manera que tenemos aquí un cuadro de un muchacho que simplemente está yéndose de su casa y no está escuchando ninguna reprensión. Tú y yo podemos ver en el versículo número 12, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y mira lo que dice la última cláusula del versículo 12. No vemos objeción de ningún tipo del Padre. Al final del versículo 12 dice, y les partió los bienes. ¿Saben qué significa? Simplemente el Padre, eso lo vamos a ver cuando veamos la semana que viene, el Padre misericordioso. Simplemente le partió los bienes y le dio el dinero. Eso tiene unas explicaciones y principios que te las voy a dar la semana que viene. El muchacho no se dio cuenta que si no había podido encontrar satisfacción en su hogar, nunca la encontraría en un lugar, escúchame, extraño. Lo que el hijo menor deseaba era libertad.
libertad de la autoridad de sus padres, así como la mirada crítica, o la libertad, mejor dicho, de la mirada crítica de su hermano. Porque, escúchame algo, cuando alguien quiere pecar lejos de una autoridad, quieren pecar bajo un concepto de libertad, pero un concepto de libertad donde nadie nos pueda decir lo mal que podemos estar haciendo. Lamentablemente, cuando queremos hacer el pecado, no nos queremos someter a una autoridad, no queremos estar debajo de la autoridad de la palabra de Dios, no queremos estar debajo de la autoridad del Señor, debajo de una autoridad aún humana. Qué triste y qué lamentable, mis hermanos. Llegó el momento oscuro para él. Mira el versículo 14 conmigo. Se fue, lo malgastó todo. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue. ¿Qué dice? Lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14, mira lo que dice. El versículo 14 nos va a describir de alguna manera el momento más oscuro para este muchacho. Porque podemos pensar que podemos tener éxito por el pecado, pero escúchame, ha llegado el versículo 14, su momento más oscuro. Y cuando todo lo hubo malgastado, ¿qué pasó? Vino, ¿qué dice? Una gran hambre en aquella provincia. Y dice que comenzó a ¿qué pasar? A faltarle. Apunto Proverbios 20:20 que dice, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara. Se le apagará su lámpara en la oscuridad tenebrosa. Ven conmigo porque tengo aplicaciones prácticas importantísimas. El que maldice a su papá y a su mamá dice de manera categórica que se le va a apagar su lámpara en el lugar tenebroso. Se le va a apagar su lámpara porque escúchame, ningún hijo que quiera vivir en desobediencia, no solamente literalmente a una familia, a un padre, a una madre, no solamente, escúchame, a Dios, tarde que temprano o más temprano que tarde, escúchame, esa lámpara, como dice el proverbio, se le terminará apagando. Se terminará apagando nuestra lámpara, hermanos, cuando en nuestro corazón haya el deseo de vivir lejos de Dios. Tu lámpara y mi lámpara, si somos hijos de Dios, se va a terminar apagando. ¿Y cuál es la razón, pastor? Porque no podemos pensar que vamos a vivir en bendición del Señor cuando vivamos lejos de Dios. Hay personas que piensan que pueden vivir, mis hermanos, en bendición de Dios cuando viven lejos y apartados del Señor. No podemos contar con la bendición de Dios de ninguna manera. Se escucha la historia de James Boswell. Cuenta que David Samuel Johnson, una historia que dice de la siguiente manera. El jueves 8 de abril de 1779, Johnson estaba cenando con unos hombres de la nobleza, y uno de ellos mencionó a un hombre que tenía un gran amor por la libertad. Están en una conversación y dicen, mira, hay un hombre que tiene un gran amor por la libertad. El doctor Johnson sonrió y dijo de la siguiente manera, ese es un joven, mi señor. Todos los muchachos aman la libertad, y tú y yo vamos a consentir con lo que viene a continuación. Todos los muchachos aman la libertad hasta que la experiencia les convence de que no están tan bien preparados para poder gobernarse como ellos creían. ¿Verdad que sí? ¿Tú crees que este muchacho pudo experimentar en ese tiempo su puesto de libertad, que todavía no era responsable de sí mismo? La pregunta, ¿quiso volver a casa de su padre? Claro que quiso volver, pero ¿cuál es la razón? Entendió que no podía gobernar su vida a sí mismo. ¿Entendió esta gran verdad? Gobernar tiene que ser un acto responsable. Por eso es que Bernard ha dicho de la siguiente manera, libertad significa responsabilidad. Es por esto que la mayoría, voy a volver a repetir, libertad significa, escúchame algo, responsabilidad.
Y él añade y dice de la siguiente manera: es por eso que la mayoría de los hombres le temen. Claro, porque la libertad implica responsabilidad, y lo que este muchacho pródigo no sabía es que esa supuesta libertad donde se iría y malgastaría todo conllevaba a responsabilidades. Versículo 14: llegó el momento más oscuro para él, se acabó el derroche y ahora su lámpara le tocaba para apagarse en el lugar lamentablemente tenebroso. Pero nuestro joven no tenía temores. Todo lo que necesitaba supuestamente era ser libre de su papá, libre de su familia y algo de dinero en su bolsillo. Él estaba seguro de que así podía ser exitoso y podía ser feliz. Yo tengo aplicaciones para nosotros, hermano, que estás aquí, que nos miras por esa pantalla. Escúchame algo: en el pecado no hay libertad verdadera. Si tú y yo pensamos que podemos vivir en el pecado y vivir en libertad, estamos muy equivocados. El pecado nos encadena a una vida miserable por completo, a una vida sin Dios. Tú piensas y yo pienso que podemos vivir lejos de Dios. Estamos viviendo en la miseria y en la esclavitud que Satanás quiere darnos y el pecado quiere darnos. Tú piensas que podemos celebrar el hecho de vivir lejos de Dios, que podemos simular que somos creyentes, que podemos simular que somos hijos de Dios. Estamos en la más terrible miseria. No hay libertad para los que viven en el pecado. Jesús dijo: el que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado, lamentablemente, hermano, nos encadena a un grillo en el cual no podemos ser libres hasta que Dios viene a nuestras vidas, hasta que Cristo viene a traer libertad. El pecado te encadena a un grillo, el pecado te encadena por completo. En cambio, Cristo nos hace libre y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué dice? Os hará libre. La verdadera libertad viene de Cristo y por la palabra de Dios. El pecado es un deseo engañoso. Tarde o temprano nuestra lámpara se apagará. Pero si le hubieran pedido a este joven que definiera la palabra libertad, felicidad, éxito, ¿tú crees que este joven hubiese pasado el examen? ¿Qué tú crees? Si le hubiesen pedido a este muchacho pródigo que definiera el significado de libertad, de felicidad y de éxito, te hago una pregunta: ¿tú crees que él hubiese pasado el examen? Claro que no, lo hubiese reprobado. Hoy traje bastantes pensamientos que nos pueden ayudar a entender y entrar en el texto y comprender. Bueno, es así que ha dicho William James en su libro Voluntad para Creer. Ha dicho de la siguiente manera: el primer acto para la libertad es elegirla. Y alguien ha añadido de la siguiente manera, pero debemos añadir: y el segundo es pagar por ella. Les voy a volver a repetir por si no lo hemos comprendido. El primer acto para la libertad, ¿cuál es, pastor? Toma la decisión. Pero el segundo, ¿sabes cuál es? Tienes que pagar por ella, porque toda libertad tiene un costo. La libertad en Cristo tiene un costo, claro que sí. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Voy a decir conforme al Evangelio de Marcos: tome su cruz cada día y sígame. Esa libertad tiene un costo, sí. ¿Y cuál es el costo? En pos de Jesús. Necesitamos seguir en pos de Jesús. Mira el versículo 16. Dice que él deseaba llenar su vientre ¿de qué? De las algarrobas que comían los cerdos. Pero mira lo que dice: nadie, ¿qué pasa? Nadie les daba. Las algarrobas que comían los cerdos, mira el contexto, por favor, dame atención por acá. Las algarrobas que comían los cerdos, aparentemente habían dos tipos de algarroba. Te lo defino rápidamente. Verso 16 dice que deseaba comer de las algarrobas. Primero, uno es originario, el primer tipo de algarroba es originario de Siria, dulce para el consumo de la población en general. Es el primer grupo de algarrobas, unas algarrobas dulces, propicias para el consumo de la población. Y el otro es un frijol silvestre, una planta pequeña,
de semilla amarga y negra que no provee los suficientes alimentos para vivir. Es ese grano que le daban a los cerdos. Y es ese grano, es esa algarroba que el hijo menor no comió, no es que comió, deseaba lamentablemente comer. Son estas últimas las que ese joven deseaba comer. Y yo quiero dar una aplicación que me hace recordar a mi suegro. Mi suegro, que el Señor, que está en la presencia del Señor. El recuerdo que una vez estábamos escuchando una predicación en un lugar afuera. Él era mi maestro de aclararme en muchos aspectos de la teología. Era un hombre preparado en la teología bíblica, y un día estábamos escuchando una predicación específicamente de este pasaje, y recuerdo que claramente me escribió en un papelito después que terminó de la predicación, y me escribió en un papelito las siguientes palabras, y quiero honrarlas en este momento, que decía de la siguiente manera. En su letra me escribió en un papel que decía: si hubiese comido de las algarrobas, nunca hubiese vuelto a casa. Es una gran realidad. No dice que comió, dice que deseaba él comer, lamentablemente, de esas algarrobas. Escúchame algo, hermano y hermana, que estamos aquí. Esta es una exhortación al pecado y a la atención a nosotros. La libertad no es gratis, es muy costosa, cuesta, y muchas veces va a costarnos a nosotros dolor. La libertad tiene que ver con una vida controlada por la verdad y motivada por el amor. Juan 8, 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad os hará libre. Es triste cuando una persona ama más las cosas más que a las personas. Este muchacho amó más el dinero que a sus propios padres, que a su propio hermano. Y sobre todo, qué triste es cuando utilizamos a las personas como si fueran objetos o como si fueran cosas. Esto es triste y es lamentable. Esta fue la forma en que el muchacho trató a su padre. Me gusta mucho lo que dice Proverbios capítulo 30, 11 al 14. Esto describe el cuadro de lo que tal vez, escúchame, recuerda que el título de esta serie de predicaciones es la historia del hijo pródigo, con personajes de reparto, de manera que los personajes todavía están en reparto. Y escúchame, tal vez tú y yo, tal vez la generación que está allá afuera, la sociedad que está allá afuera, está dentro de este elenco. Proverbios dice de la siguiente manera: hay generaciones que maldicen a su padre y a su madre no bendicen. Hay generaciones limpias en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Hay generaciones cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generaciones cuyos dientes son espadas y sus muelas son como cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos entre los hombres. Este es el cuadro de la sociedad. Tal vez este es el cuadro de lo que hemos sido, tal vez tú y yo como hijos, en algún momento de la vida. Qué triste y qué lamentable. De acuerdo con la ley judía, el hijo mayor le tocaba uno de la doble parte. Al hijo mayor no le tocaba al menor. Pero ¿sabes quién pidió la herencia, verdad? Pidió la herencia el menor. Al pedir la parte de la herencia del hijo menor, le estaba diciendo a su familia y a todo el pueblo que deseaba, como ya hemos dicho, que su padre muriese literalmente. Dice Levíticos: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Este muchacho merecía morir. Este muchacho, no te lo pierdas para la predicación de la semana que viene, este muchacho tenía sentencia de muerte sobre su cabeza. Claro que sí. Todo aquel que maldijere a papá y a mamá, ¿qué le pasaba? De cierto, dice el texto bíblico, morirá. A su padre y a su madre maldijo. Su sangre será sobre él. Las mayores dificultades de un hombre comienzan cuando él puede ser lo que quiere. ¿Escuchaste eso? Las mayores dificultades de un hombre
comienza cuando quiere hacer lo que quiere. No tengo el tiempo por la hora, pero Romanos capítulo 1, versículo 24, versículo 26, versículo 28, sobre 3 veces, ¿sabes qué dice Dios respecto a la humanidad? Que Dios los entregó. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios dice la Biblia que también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Pero Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sabes cuál es el mayor castigo que Dios le puede dar a los seres humanos? No es que ellos están endurecidos porque no pueden responder a Dios, porque no pueden creer o porque no pueden hacer tal o cual cosa. No. El mayor juicio que Dios puede darle al ser humano es entregarlo a su propia libertad, a su propio libre albedrío de poder hacer lo que ellos quieren, lo que le venga en gana. Claro que sí. Claro que sí. Y ha dicho un escritor de la siguiente manera: en cualquier cosa que el hombre haga sin Dios, en cualquier cosa que el hombre haga sin Dios, fracasará miserablemente. Pero ahí no termina. Categórica, lapidaria lo que viene a continuación. Lo voy a volver a repetir. En cualquier cosa que el hombre haga sin Dios, es decir, lejos de su palabra, fracasará miserablemente. Y lo que viene es peor. Y tendrá éxito más miserablemente. Yo te lo voy a explicar en términos coloquiales. Todo lo que tú puedas hacer sin Dios fracasará miserablemente. Y si tienes éxito, es mucho más miserablemente. ¿Y sabes cuál es la razón de eso? ¿Sabes cuál es la razón de eso? Dios no está en la ecuación. Dios no está en la ecuación. Mira el versículo, ya yo estoy terminando. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, lamentablemente. Una vez que tuvo todo el dinero, pensó que ya estaba listo para dejar su hogar. No lo guardó, no lo invirtió, no dejó nada para el futuro. ¿Qué hizo? De hecho, la palabra pródigo significa literalmente derrochador. El título que le colocan los escritores de Reina Valera o los editores seguramente parte de esa expresión, derrochador. Es decir, un pródigo no guardó nada para el futuro. No lo guardó. Después de todo, estaba deseando la muerte de su papá. En cuanto a los niños y a los adolescentes, van muy lejos, muy rápido. Y adquieren experiencias de adultos creyendo que han logrado lo suficiente y al final se privan de obtener lo mejor. Ya yo estoy aterrizando, ya yo estoy terminando. 2 oraciones del hijo. Tenemos 2 oraciones de este hijo. Una la tenemos en el versículo número 12. Una oración en el versículo 12. Padre, él dice, dame. La primera oración, dame. Esa primera oración que dijo, dame, lo llevó al fracaso. Mientras que una oración posterior lo va a llevar al éxito. En la del versículo 12, dame, lo llevó al fracaso. Pero la del versículo 19 lo llevó al nuevo comienzo, lo llevó a la reivindicación y lo llevó a la grande victoria. Mira el versículo 19. Padre, él dice ahora no dice dame. Versículo 19, ahora hazme como uno de tus ¿qué? Como uno de tus jornaleros. Le ofreció la oración final, la del versículo 19, hazme. Escúchame, le ofreció una nueva oportunidad en la vida. Mientras estaba en su hogar, tenía el potencial para ser exitoso. En cambio, en el país lejano se convirtió en un esclavo con un futuro incierto. ¿Por qué, pastor? Porque el pecado es algo engañoso. Les prometen libertad, dice 2 de Pedro 2:19, y ellos mismos son esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno se ha hecho esclavo
del que le venció, dando a entender este pasaje bíblico o este principio de que cuando nos esclavizamos y dejamos que nuestros pies se metan en el grillo, en las cadenas del pecado, nos va a terminar esclavizando. El pecado promete vida, pero ¿sabes qué trae? El pecado promete satisfacción, promete vida, pero trae muerte. El cuadro típico del hombre que se mete a un burdel y entra y no sabe que la entrada a ese lugar que promete un momento de satisfacción terminará costándole la ruina de su vida, la ruina de su familia, la ruina, lamentablemente, de sus hijos. ¿Alguien está conmigo todavía? Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que podamos meditar en estos principios y estas verdades fundamentales. Finalmente, quiero terminar con esto. El hijo tenía un serio problema, ha dicho un escritor, con la I. Tenía un serio problema con la I. El término inglés para yo es I, ¿verdad? O I am. Y claro que sí, podemos entender que tenía un serio problema con la I. Idolatría, indiferencia, impaciencia, ignorancia, independencia, indulgencia, insatisfacción. Qué lamentable. Su pecado lo llevó al desastre. Su pecado lo llevó a vivir una vida desposada. Su pecado lo llevó a vivir una vida lejos, lamentablemente, de su padre. Pero dice el versículo 17, mira conmigo para terminar, y volviendo en sí dijo, ¿te das cuenta de esa expresión? Es el momento donde la cabeza hace clic, versículo 17, y volviendo te dice, y volviendo en sí, es decir, por fin este muchacho, ¿qué pasó? Recapacitó, volviendo en sí, dice que recapacitó, finalmente entró en razón. Podemos traducirse entrando en sí mismo, porque escúchame, es hasta que hablamos con nosotros mismos que podamos darnos cuenta del pecado que lamentablemente estamos cometiendo. Y finalmente, versículo 21, versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, y dice, y se echó sobre su pecho. Y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué dijo? Saquen el mejor vestido y vestidle, y pónganle un anillo en su mano y un calzado en sus pies. La mejor ropa o el mejor vestido era una señal de posición en la familia. Un anillo era un símbolo, era una señal de posición y restauración de autoridad en su familia. Y las sandalias era una señal de que eran dueños. Tú sabías que los esclavos no tenían sandalias. Los esclavos estaban descalzos. Pónganle el mejor vestido, pónganle el mejor anillo, pónganle una sandalia. Hermano, el hijo pródigo es una historia con personajes de reparto todavía. Probablemente hoy estás en la tierra extranjera y lejos. Probablemente es necesario que recapacites y hables dentro de ti mismo y decir, Señor, volveré a la casa de mi padre. La historia del hijo pródigo, una historia con personajes de reparto. Tal vez tú y yo nos vemos reflejados en este hijo. Tal vez hemos vivido una vida separada y alejada de Dios. Bueno, es momento que podamos hablar con Dios. Es momento que podamos volver en sí y decirle, Señor, ayúdame. Yo he recapacitado, yo entiendo que debo regresar y que debo volver. Tal vez tú y yo, escúchame algo, hemos dañado y en alguna parte de nuestra historia como hijos y los que nos miran, tal vez hemos roto el corazón de nuestros padres. Hablo ahora en manera literal, de los que nos dieron la vida, de los que nos trajeron al mundo.
Es momento de poder recapacitar. Tal vez estás aquí en este lugar y necesitas salir de este lugar y tomar el teléfono y llamar a papá y a mamá y decirle: mamá y papá, me he equivocado. Cometí grandes pecados al tomar esta mala decisión. Y sabes que dañaste el corazón de papá y de mamá. No importa qué edad tienes, tal vez ya tienes hijos. Tus hijos tal vez ya están crecidos. Pero es necesario que podamos tomar esta enseñanza y mirar cómo este hijo pudo destrozar el corazón de su padre. Una primera aplicación. Una segunda aplicación es la que estuvimos mirando. Tal vez estamos viviendo en el país extranjero, lejos de Dios. Lejos, no vamos a tener bendición. Hay un camino de tristeza, de miseria y de dolor, como lo vimos en este muchacho. ¿Y cuál es el fin, pastor? No fue hasta que recapacitó, no fue hasta el versículo 17, dice que volvió en sí. Oye, cayó la cabeza, se asentó y dijo: oye, en la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen una comida, aún los jornaleros tienen el menor de los jornaleros algo come. Dios quiere que tú y yo podamos regresar a casa. Dios quiere en este tiempo de familia que si hemos dañado a papá y a mamá, que podamos restaurar las relaciones. Increíble, pastor, increíble. Familias disfuncionales. El padre contra el hijo, ¿te recuerdas cómo la vimos? Que el Señor dijo: he venido a traer fuego, dijo el maestro. ¿Y qué quiero si el fuego ya ha encendido el fuego? En una casa habrán dos contra tres contra dos, el padre contra el hijo contra el padre. Es necesario que podamos tomar decisiones y pedirle a Dios que nos perdone y que pueda sanar esas heridas internas que hay en la familia. Con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, ahí todos orando, vamos a hablar con Dios. Mientras que el piano toca, habla con Dios en este momento. Ahí con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, tal vez has herido el corazón de tu papá terrenal. Tal vez le has ofendido, le has dañado, tal vez a mamá, a papá, yo no lo sé. Pero es necesario que podamos arreglar cuentas con Dios en este momento. Y podemos decirle: Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas. He pecado contra papá. Perdóname, Señor, he pecado contra ti. Tal vez estás aquí y eres literalmente el hijo derrochador y pródigo. Dios te ha bendecido. Dios te ha dado un montón de cosas, pero tú todavía sigues con una mente entenebrecida, queriendo vivir lejos de Dios. Escúchame, como veíamos en ese pensamiento, todo aquel que peque fracasará miserablemente sin Dios. Y si crees que has tenido éxito en esta vida, tendrás un fracaso mucho más miserablemente. ¿Y por qué? Porque Dios no está. ¿Cómo está tu vida y tu relación con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Dime, ¿cómo está? ¿Estás ferviente? ¿Te sientes en casa? ¿O sientes que estás a kilómetros de distancia de Dios? ¿Por qué no tomas una decisión por Dios, por Cristo Jesús, y le dices: Señor, yo quiero regresar a tu casa? Quiero amarte, quiero servirte, quiero glorificarte. Vamos a hablar con Dios con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. ¿Será que hay alguien en este auditorio que dice: pastor, ore por mí? Yo quiero tener una relación correcta, buena con mi Dios y con mi Salvador. Si hay alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero restaurar mi relación con Dios. Yo quiero restaurar, Señor, mi comunión con Dios. Alguien que dice: pastor, ore por mí, yo quiero. Qué bueno, Dios te bendiga, puedes bajar tu mano. Querido amigo que estás aquí, alguien, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, escucha algo. Es imposible que puedas venir a una casa que nunca ha sido tu casa. Es necesario que reconozcas que tú has pecado contra el cielo y contra Dios. Es necesario que reconozcas en este lugar que Cristo vino para pagar tus pecados y saldar tu deuda, que reconozcas que estás en bancarrota espiritual y que solamente, escúchame, solamente Cristo puede perdonar tus pecados. Aquella persona que ve este video y que nos escucha entiende algo. Necesitas pedirle a Cristo que por favor venga a tu vida y que te salve pronto. A esto le llamamos evangelio, buenas nuevas de salvación. Pídele a Cristo que venga a tu vida y que te salve. Señor, te damos gracias en este momento. Te damos a ti, oh Dios, toda la gloria,
y toda la honra, oh Señor, porque tú, solamente tú, Padre, la mereces. Permite que tu palabra pueda hallar un corazón dispuesto a obedecerla, a buscarte, a amarte, a servirte. Mira aquellos que alzan su mano, que dicen en su corazón, Señor, quiero vivir cerca de ti, quiero amarte, quiero buscarte. Ayúdame a no ser un hijo que vive lejos de casa, como un extranjero, exiliado, sino cerca, Señor, de tu brazo. Muchas gracias, Dios, porque entendemos también que eres un Padre bueno, misericordioso y amoroso. Oramos a ti, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bien, vamos a entonces ya estar despedidos, estar terminando. Sino antes vamos a